Radio Armonía 1360 AM presenta Mundos Paralelos. Un espacio para conectarse a otra dimensión, donde escucharás los relatos más insólitos y sorprendentes de la conciencia humana. Libretos y narración, Douglas Josué. El 1 de julio de 1965, Valençol, Francia, un agricultor de 41 años llamado Maury Mays se encuentra en una finca de su propiedad cuando oye un extraño silbido. Pocos segundos después, observa una especie de balón rugby que se encuentra posado en el suelo sobre sus propios terrenos. Junto al artefacto, observa dos extrañas figuras humanoides de escasa estatura. Acto seguido, Mays se acercó a la escena. Aquellos dos personajes parecieron asustarse. Ahí comenzó una aventura casi única en la historia de la ufología. Según declaró Mays, en ese instante uno de aquellos hombrecillos sacó de su cintura algo parecido a un cilindro, le apuntó y del artefacto salió un haz de luz que lo dejó completamente paralizado. Únicamente se sentía capaz de mover los ojos y de respirar, pero su cuerpo quedó clavado en el suelo. Tan sorprendente testimonio fue el que ofreció a los primeros investigadores del caso, que no eran sino los gendarmes de la localidad Valençol. Pese a lo insólito del relato, en ningún momento detectaron contradicción alguna en el testimonio que les estaba ofreciendo. Mays, en su expediente, la gendarmería explica que se analizó el estudio de la zona del presunto aterrizaje con total meticulosidad. Como en otros casos había ocurrido, aparecieron huellas en el terreno. Se trataba de varias hendiduras perimetrales y una zona hundida en el sitio exacto del presunto aterrizaje. Según comprobaron los investigadores, en torno a esa huella apareció el barro mojado, algo que no sería extraño a no ser como realmente era, que no hubiera llovido en los días anteriores. Sin embargo, en cuestión de pocas horas, el terreno volvió a secarse de forma inexplicable. Al lugar también se aproximó el equipo de investigación GEPAN, Grupo de Estudios de Fenómenos Aéreos, grupo oficial independiente de las principales instituciones científicas de Francia. Constataron la existencia de evidencias y concluyeron que el peso del artefacto era enorme. El GEPAN constató que las huellas permanecieron en el terreno durante años. Lo comprobaron tras visitar el lugar en diversas ocasiones a lo largo del tiempo. Certificaron que la vegetación que crecía allí había dejado de hacerlo. Era como si la presunta energía que generaba el objeto hubiera matado a la naturaleza en el lugar. 30 años después del suceso, las características de estos efectos seguían siendo evidentes. Los estudiosos incluso intentaron reanimar artificialmente a la vegetación del lugar, pero se vieron incapaces de lograrlo. Ninguno de los científicos de GEPAN logró explicar satisfactoriamente por qué se producía tal cosa. Pero el GEPAN e investigadores como el mítico estudioso francés Jaime Michel no solo examinaron los efectos físicos del encuentro ovni, y es que se registraron también efectos fisiológicos en el testigo, según relató Maury Mays. En cuanto al extraño objeto desapareció, comenzó a notar en su cuerpo los efectos de su exposición al extraño artefacto. En primer lugar, sintió mareos y dolor de cabeza. Luego, todo se complicó. Mays empezó a sufrir crisis de sueño. Pasó de dormir apenas 5 horas al día a ser incapaz de dejar de hacerlo al menos durante 2/3 partes del día, en una suerte de narcolepsia que tuvo su origen en aquel encuentro cercano, extremo que fue certificado con un equipo médico. Los investigadores no lograron explicar satisfactoriamente todos estos efectos. Sin embargo, el GEPAN encontró
que las reacciones fisiológicas muy similares se habían registrado en otro tipo de sucesos que nada tenía que ver con los ovnis, en concreto en aquellas personas que habían estado expuestas a fuertes campos electromagnéticos generados de forma artificial. Así pues, para el Gepan, la máquina que había visto el campesino generaba alrededor una poderosa energía que explicaba los efectos sobre el terreno y el testigo. Ambas cosas evidenciaban que habían intervenido, según el expediente, algún tipo de tecnología. Eso sí, su origen totalmente desconocido hasta la fecha. Si quieres volver a escuchar este relato, ubícanos en Facebook como Mundos Paralelos. Síguenos en Twitter, @mparalelos, o escríbenos a mundosparalelos1@hotmail.com. Gerencia General: Marisol Blanco, operador de guardia; Miguel Palacios, operador de planta; Alberio Piñero, quien les narró Douglas Josué. Esto fue Mundos Paralelos.